Muy buenas a todos los oyentes del podcast. Les habla José, el creador de este podcast y también de la página web que lo aloja, teacherjose.com. La página web que lo aloja. Ojo al verbo que acabo de usar, alojar. Y no me refiero a la palabra hawaiana aloha ni nada de eso. No me refiero a la palabra aloha, hawaiano, ¿verdad? Ni nada de eso, or anything like that. El verbo alojar en español es sinónimo de hospedar, es decir, permitir a alguien que se quede en tu casa. Que se quede en tu casa. Recuerda que el verbo quedarse, pronominal, quedarse en un sitio significa pasar la noche o un tiempo en un lugar. En este caso, pues pasar la noche en un lugar. En otras palabras, dar cobijo, to give shelter. Dar cobijo a alguien. Dejar o permitir, fíjate en estos dos verbos, Dejar o permitir son sinónimos. Dejar que una persona pase la noche en tu casa. Permitir que una persona pase la noche en tu casa, ¿vale? O sea, dejar o permitir que una persona, puede ser conocida o desconocida, pase la noche en tu casa y no tenga que estar fuera, a la intemperie. Fuera a la intemperie. Outside, out in the open. Fuera a la intemperie, ¿vale? Repito la frase completa, ¿vale? Dejar o permitir que una persona, conocida o desconocida, pase la noche en tu casa y no tenga que estar fuera a la intemperie. Bueno, pues hoy no vamos a hablar de este verbo de todas formas, que estoy seguro, estoy seguro de que para muchos de ustedes será nuevo. Pero vamos a hablar de otro verbo que seguramente les sonará. Les sonará, ¿verdad? Will ring a bell. Vamos a repasar algunos usos de los verbos recordar y acordarse. Recordar y acordarse, ¿sí? Luego también pasaremos a un par de expresiones, un par de expresiones que he pensado que podría resultarles interesantes. Bien, vamos a por los verbos primero, ¿vale? Recordar y acordarse. ¿Y por qué repasarlos? Why reviewing them? ¿Por qué repasarlos realmente, no? Bueno, pues porque es un error muy común, incluso en estudiantes con ya cierto nivel de español, with a certain level of Spanish, con ya cierto nivel de español, Fíjense cómo uso la partícula ya con valor reforzativo, ¿sí? Aunque también se podría traducir por already en inglés, ¿no? Con ya cierto nivel de español, que ya tienen un cierto nivel de español, en otras palabras. Estudiantes que, a pesar de saber expresarse muy bien con estructuras complejas, with complex structures, con estructuras complejas, a veces se olvidan de cómo usar estos verbos. Repito, muchos alumnos a veces se olvidan de cómo usar estos verbos. O sea, no se acuerdan de cómo usarlos. Muchos estudiantes a veces se olvidan de cómo usar estos verbos. No se acuerdan de cómo usarlos. No se acuerdan de cómo se usan, ¿vale? Bien, ¿qué verbo acabo de usar? ¿Qué verbo acabo de usar? A ver si lo adivinan. Exacto, acabo de usar el verbo acordarse. Acordarse. Un verbo pronominal, como pueden ver. Recuerden que cuando digo pronominal quiero decir básicamente reflexivo, ¿vale? En términos prácticos. Venga, vamos a repasar un poco su conjugación, ¿sí? Yo me acuerdo de. Tú te acuerdas de. Ella se acuerda de. Nosotros nos acordamos de. Vosotras os acordáis de. Ustedes se acuerdan de. Ellos se acuerdan de. Obviamente, la preposición de no forma parte de la conjugación, ¿verdad? No forma parte de la conjugación. Bueno, y entonces, ¿por qué la he añadido en la conjugación? ¿Por qué la he dicho ahora? Why did I say it? Why have I added it to the conjugation? ¿Por qué la he dicho? ¿Por qué la he añadido? Bueno, pues para que no se olviden de usarla, para que se acuerden de
usarla cada vez que usen el verbo acordarse. Recuerden la colocación, la combinación de palabras completa. Acordarse de algo. Pronominal y además usamos la preposición de. Bueno, y ahora la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se dice o cómo diríamos esta frase con el verbo recordar? ¿Cómo diríamos? How would we say? ¿Cómo diríamos, condicional, esta frase con el verbo recordar? Me refiero a la frase que dije antes, ¿vale? O sea, muchos alumnos no se acuerdan de cómo usar esta estructura. Me refiero a esa frase. Bueno, pues el verbo recordar no es ni pronominal ni necesita ninguna preposición, ¿vale? No es ni pronominal ni necesita ninguna preposición. O necesita de ninguna preposición, también podemos decir. Digamos que es un verbo, pues, normal, básico, que ni siquiera tiene una preposición asociada. Decimos simplemente recordar algo. Por tanto, la frase anterior nos quedaría como sigue, ¿vale? Nos quedaría, el estado final de esa frase sería así, como voy a decir a continuación. Muchos alumnos no recuerdan cómo usar esta estructura. Muchos alumnos no recuerdan cómo usar esta estructura. Repito la versión anterior. Muchos alumnos no se acuerdan de cómo usar esta estructura. ¿Sí? La versión con recordar, con el verbo recordar. Muchos alumnos no recuerdan cómo usar esta estructura. Bien, aquí tienen un pequeño recordatorio, a little reminder de su conjugación. Un pequeño recordatorio de su conjugación. Yo recuerdo, tú recuerdas, ella recuerda, nosotros recordamos, vosotros recordáis, ellos recuerdan. Observen que tanto acordarse de algo como recordar algo comparten la misma irregularidad, ¿sí? Es decir, la O se convierte en UE. Sería. La O se convierte en UE, ¿sí? O sea, el verbo recordar. Yo recuerdo, recordar, recuerdo. Acordarse de. Yo me acuerdo de. ¿Vale? Ahí está la irregularidad. Lo pueden ver quizás mejor en la transcripción, ¿sí? Y ahora, mucho ojo, mucho cuidado con esto, ¿vale? Fíjense bien en estos ejemplos. Muchos alumnos no recuerdan cómo usar esta estructura. Muchos alumnos no lo recuerdan. ¿Sí? Muchos alumnos no se acuerdan de cómo usar esta estructura. Muchos alumnos no se acuerdan de eso. ¿Sí? Repito. Muchos alumnos no recuerdan cómo usar esta estructura. Muchos alumnos no lo recuerdan. Muchos alumnos no se acuerdan de cómo usar esta estructura. Muchos alumnos no se acuerdan de eso. ¿Vale? Ojo con todo esto, sobre todo con la segunda frase, ¿vale? En el caso de la segunda frase hay que tener cuidado. Es decir, en español no decimos, we don't say, no decimos muchos alumnos no se lo acuerdan, o algo así, no se lo acuerdan, no lo decimos así, ¿vale? Con el verbo acordarse de algo, solemos usar las palabras eso o esto al final, en lugar de, instead of, en lugar de un pronombre de complemento directo, es decir, lo o la, ¿vale? Como en el caso de recordar. Así que ya saben, fíjense otra vez en estos ejemplos porque voy a dar alguna combinación más, a ver si logran diferenciar, ¿no? Y ver un poco los usos, que luego también practicaremos en los ejercicios de todas formas. Recuerden esto, recuérdenlo, recuerden ustedes esto, recuérdenlo. Recordad vosotros, recordad esto. Recordadlo. Imperativo, ¿sí? Recordad esto, recordadlo. Recuerda esto, recuérdalo. Acuérdense de esto. Acuérdense ustedes de esto. Acuérdense de esto.
Acordaos vosotros de esto. Acordaos de esto. Acuérdate de esto. Acuérdate tú de esto. No se olviden ustedes. No se olviden de esto. O no se olviden de eso. No os olvidéis vosotros. No os olvidéis de esto. No os olvidéis de eso. No te olvides de esto. No te olvides tú de esto. No olviden ustedes esto. No olviden esto. No olvidéis vosotros esto. No olvidéis esto. No lo olviden. No lo olvidéis. ¿Sí? Bien. En estos ejemplos hay dos cosas a destacar. La primera es observar cómo se comporta el verbo recordar. How this verb behaves. ¿Cómo se comporta el verbo recordar? Las formas recuerda esto y recuérdalo son ambas correctas, ¿verdad? Como hemos visto. O también ejemplos como estos. Yo no recuerdo eso. Yo no lo recuerdo. Usando el verbo acordarse de, solo podríamos decir yo no me acuerdo de eso. ¿Vale? No cabe la otra posibilidad con lo. Por otro lado, ¿se han dado cuenta, have you noticed? ¿Se han dado cuenta de lo que pasa con el verbo olvidar? ¿Sí? Fíjense bien, si están leyendo el texto también. Curiosamente, este verbo funciona de las dos maneras. This verb works in the two ways. Este verbo funciona de las dos maneras, es decir, como verbo normal y como verbo pronominal. Tanto olvidar algo como olvidarse de algo es correcto. Pero este verbo olvidar también admite otras combinaciones, así que lo voy a dejar para otro episodio del podcast, ¿vale? I will leave it for another episode of the podcast. Lo voy a dejar para otro episodio del podcast. Para acabar este episodio, que, bueno, como ven, no va a ser muy largo esta vez. It's not going to be very long this time. No va a ser muy largo esta vez. Solamente quería enseñarles un nuevo verbo. Rememorar. Este verbo tiene un significado muy parecido, muy similar al de recordar, pero se usa en otros contextos. Significa también traer algo a la mente. Traer algo a la mente. To bring something to mind. To bring something to mind. Traer algo a la mente. Pero quizás intentar recordarlo con más detalle, ¿no? Con más detalle. In more detail. Con más detalle. Quizás intentando recordar no solo pues las imágenes, digamos así, de ese recuerdo, sino también quizás las sensaciones o los sentimientos. Las sensaciones, the sensations or feelings. Las sensaciones o los sentimientos que nos produce. Les pongo algunos ejemplos, ¿vale? Para que lo vean. I will show you a few examples. Les voy a enseñar algunos ejemplos. Les voy a mostrar, les voy a poner algunos ejemplos. Nos encanta rememorar nuestra época en el instituto. Cada vez que me junto con Luis, empezamos a rememorar los buenos momentos de nuestra infancia. Es bueno rememorar los buenos momentos, pero no hay que olvidar vivir el presente. Cuando se pone a rememorar la época en la que vivía en Francia, se le dibuja una sonrisa en la cara. Cuando se pone a rememorar la época en la que vivía en Francia, se le dibuja una sonrisa en la cara. Pues muy bien, amigos del podcast, eso es todo por hoy. Un episodio más cortito que espero que disfruten y le saquen todo el jugo al episodio. O sea, que lo aprovechen al máximo, que le saquen todo el jugo, que lo aprovechen al máximo, ¿sí? Yo les mando un saludo y nada, nos vemos en el próximo episodio de este podcast de Español con José. Hasta pronto.